Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Bienvenidos al a uno de los seminarios online de CIPE. Antes de comenzar, deciros que este seminario se está grabando y lo podréis ver en el canal de YouTube de CIPE Ingenieros pues, entre mañana y dentro de 2 días. Este seminario, con título Nuevos sistemas para una construcción sostenible, va a estar estructurado en 3 ponencias. Por un lado, Gustavo Díez, de Presto Ibérica, realizará su presentación de ahorro de agua y energía mediante griferías eficientes. En segundo lugar, Juan Manuel Rey, de Revestec, presentará su nueva lámina Dry 120, de solidarización e impermeabilización en un único sistema. Y por último, yo misma, Yasmín Lema, del Departamento de Desarrollo de CIPE, realizaré una presentación sobre el generador de precios y os mostraré su funcionamiento. Dicho todo esto, podéis también realizar preguntas a través del panel de preguntas de webinar, que es el programa que estamos utilizando, y si nos da tiempo las resolveremos al final del seminario. Sin más, voy a pasarle los mandos a Gustavo Díez, nuestro compañero de Presto Ibérica. Buenos días, Gustavo. ¿Gustavo? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya vemos tu pantalla. Cuando quieras puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, como ha dicho Yasmín, mi nombre es Gustavo Díez, soy el responsable de proyectos y de prescripción del Grupo Presto Ibérica y os voy a hablar muy brevemente sobre ahorro de agua y de energía mediante griferías eficientes. ¿Vale? Esto es la estructuración de la ponencia, pero bueno, como tenemos solo 20-25 minutos para cada persona, pues la presentación voy a hablar muy rápido porque lo que sí que quiero que os quede muy claro es cómo podemos ahorrar agua y qué medidas ayudan y cómo la grifería contribuye a todo esto. ¿Vale? Al final os pondré un ejemplo muy práctico y muy visual para que entendáis todo que lo que estoy contando realmente pues tiene cierto sentido. Es un caso real y bueno, lo veremos al final. Para los que no lo conozcáis, el Grupo Presto Ibérica, en realidad somos 3 empresas. Presto Ibérica, que es la más conocida de todas, lo que hacemos es, nuestra misión es el uso racional y seguro del agua en colectividades. Presto Equip, que lo que buscamos es ayudar a la población con dificultades de movilidad. Y luego Griferías Galindo, que aquí lo que hacemos es fabricar griferías de diseño para baño y cocina. ¿Vale? Por poneros algunos datos y pasar rápido, en realidad somos un grupo muy antiguo. Presto Ibérica nació en el año 27, mientras que Griferías Galindo nació en el año 29. Y somos el líder de fabricación de grifería temporizada y electrónica en toda Europa. ¿Vale? Eso hace que participemos activamente en diversos comités, tanto europeos como españoles, de normalización, de certificación. Participamos en desarrollos también de legislación en algunas autonomías. Y bueno, eso, como digo, contribuye a que tengamos una sólida experiencia profesional y una sólida experiencia técnica. ¿Vale? Por poneros algunas obras representativas, como esto va a quedar luego en el canal, pues ya las podréis ver. Centros sanitarios, por no poner algunos ejemplos de los que están aquí, pues estamos suministrando actualmente el Hospital de Salamanca Nuevo. Centros penitenciarios, pues actualmente estamos suministrando el Centro Penitenciario de Dueñas en Palencia. Hoteles, pues un montón, en Palma de Mallorca sobre todo, o en Canarias. Centros educativos, pues que estemos ahora mismo, pues el Liceo Francés y bueno, pues, otras obras relevantes, pues las naves de Amazon, por ejemplo. ¿Qué productos hacemos en Presto Ibérica? Pues, como os digo, esto quiero pasarlo rápido, pero ya lo conocéis prácticamente todos los que hagáis algo de instalaciones, lavabos, duchas, urinarios, fluxores y luego una parte muy importante de griferías electrónicas. En Presto Equip lo que hacemos son ayudas técnicas para personas con minusvalía en el mundo del baño, que son sobre todo sanitarios especiales y barras de apoyo, tanto en gama de aluminio recubierto de nylon, que sería esta que veis aquí en pantalla, como gama de acero inoxidable. ¿Vale? Y por último, en Griferías Galindo, cuando esta marca nació, estaba muy orientada hacia el mundo del diseño y por tanto lo que tiene son líneas de diseño con importantes premios internacionales como el Good Design o el Red Dot y luego pues griferías pues más normales de las que solemos tener la gente más convencional en casa para proyectos, tanto de baño como de cocina y fregaderos de acero inoxidable. Bueno, dicho esto, como habéis ido muy rápido, lo que quería ver es sobre todo qué tendencias de gestión de recursos hay en edificación en cuanto al agua, ¿no?
Si pensamos en un edificio, podemos estructurarlo en 3 partes, ¿no? ¿Dónde podemos reducir esos consumos? Pues uno sería el uso de agua hacia el exterior, ¿no? ¿Dónde podemos reducirlo? Pues si hablamos sobre todo de viviendas unifamiliares o de edificios colectivos con jardines, pues serían en el riego. ¿Vale? ¿Cómo? Pues sobre todo utilizando plantas nativas o adaptadas y el seripaisajismo, que sería el paisajismo sustentable. O sea, no tiene sentido que traigamos unas flores de Hawái que nos van a estar exigiendo regar 3 veces al día si resulta que es que vivo en Almería, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues son cosas totalmente lógicas. La utilización del agua no potable para el riego, siempre que podamos recoger aguas pluviales o aguas grises con sistemas de filtrado, monitorizar los consumos y la utilización de técnicas de riego ahorrativas, como son el riego por aspersión, el goteo, exudación o un riego automatizado. Para mí la parte más importante, y ahora lo voy a recalcar, es la de monitorizar los consumos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso también es súper importante a la hora de reducir el agua en los procesos. Como os decía antes, pensamos en un edificio, primero reducimos el consumo de agua del hacia el exterior, otro sería el de los procesos y luego obviamente será el del interior. En los procesos, pues sobre todo, mejorar la calidad química del agua de los equipos. Yo no soy un experto en calidad química del agua, pero os puedo asegurar que desde diversas asociaciones, como pueda ser ADECUA, por ejemplo, pues se hacen estudios en los cuales ven cuánto influye la cal a la hora del consumo, por ejemplo. ¿Vale? Luego también, como os decía antes, la monitorización, en el sentido de que hay un estudio que hizo Oxford ya hace algunos años, que dice que simplemente por el hecho de poder monitorizar algo, o sea, unos consumos de agua, en este caso, lo que va a hacer es producir una idea en tu subconsciente de ahorro que te produce ahorros entre el 8 y el 14%. Esto, el ejemplo más claro y más práctico que tenemos es, yo creo, la gasolina o el gasoil de los coches. O sea, todo el mundo hoy en día en su coche, si tiene un coche que tenga 10 años aproximadamente, ya le aparece cuánto consumo está teniendo y estoy convencido de que todos los que tengáis ese sistema, desde que habéis adquirido el coche a día de hoy, habéis conseguido reducir el consumo medio. Y es únicamente por el hecho de fijarte en ello, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues el uso de agua no potable en procesos evaporativos y obviamente pues el filtrado y los biofiltros. Estos son agua en los procesos. Lo último, y para mí más importante porque es la parte de mi sector, sería la reducción del uso de agua en el interior del edificio. Sobre todo, pues donde va a ser, en donde se utilizan agua, ¿no? Que son los baños y las cocinas. ¿Cómo? Pues algo también lógico, ¿no? Mediante el uso de aparatos eficientes y de griferías, pues en lavamanos, en fregaderos, en duchas, en inodoros, en urinarios, en lavadoras y lavavajillas y en cualquier aparato electrodoméstico que utilice agua. Ya sabéis que desde los últimos años, sobre todo la parte que lleva energía, como las lavadoras, lavavajillas, etcétera, pues ya tiene encima una etiqueta ecológica que te va a decir el consumo de energía, en este caso, que va a tener ese aparato, y también os anuncio, dentro de este ámbito de comités que os decía antes, que en los próximos años habrá otro también de consumo de agua, que lo normal es que esté implementado para el 2019 y que afectará tanto a esos aparatos que utilizan agua y energía, como también a los propios inodoros, lavamanos, etcétera, ¿vale? ¿Qué medidas de ahorro podemos hacer? Pues de nuevo lo que os decía, monitorización de consumos. Es más complejo, o a priori es más complejo, monitorizar el consumo de un grifo. Luego veremos que ya no lo es, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues para mí de las más importantes es el ajuste de presión de la instalación. Nosotros desde la parte de Presto Ibérica, el departamento que llevo yo, que es el de proyectos, como os he dicho antes, hacemos asesoramiento en muchas instalaciones. Entonces, cuando hay una instalación muy grande, ¿qué es lo que pasa? Que se suele sobredimensionar en la presión de la instalación. Entonces, tú estás lo mismo introduciendo 7 kilos de presión, que nos hemos encontrado con instalaciones de este tipo, cuando solo en un hecho muy puntual a lo largo del día se va a utilizar ese tipo de presión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues utilizar bombas inteligentes entre comillas, en el sentido de que lo que van a hacer es tener variación de frecuencia y sobre todo impulsar agua en función de la demanda que tengan de esos aparatos sanitarios, o el uso de válvulas reductoras de presión si, por ejemplo, en una planta de un edificio yo tengo todo el edificio con una presión de 6 kilos y resulta que solo voy a necesitar 1,5. Pues, si pensamos en los grifos, obviamente esa reducción de presión va a hacer que se reduzca notablemente la cantidad de agua gastada, ¿vale? ¿Qué más podemos contribuir? ¿Con qué más podemos contribuir? Pues con sistemas de recirculación. Si pensamos por ejemplo, en un polideportivo público, pues si tengo un sistema de recirculación de agua templada, lo que va a hacer es que en el momento en que alguien pulse un grifo o active un grifo,
va a salir el agua a la temperatura deseada y por tanto no va a tener que esperar a que salga el agua más caliente, no va a desperdiciar agua y tampoco va a desperdiciar energía en el sentido de que va a disparar una bomba que va una caldera que va a necesitar calentar ese agua. Lo que más implantado está desde hace muchos años son los inodoros eficientes, tanto de doble pulsador como de interrupción de descarga y de bajo consumo. Sí que es cierto que los inodoros eficientes, si yo tuviera que inclinarme por alguno, me inclinaría directamente por el de bajo consumo, porque de interrupción de descarga la mayoría de la gente no sabe que existe, porque no viene indicado por ningún lado, y de hecho yo me encuentro muchos amigos que lo tienen, y cuando voy a su casa, oye, ¿te has fijado en que tu inodoro interrumpe la descarga? Ah, pues no tenía ni idea. Y el doble pulsador, pues es también una medida muy buena, sobre todo para viviendas, pero en sitios públicos lo cierto es que la gente no hace uso de él. Más cosas que se han ido fomentando en los últimos años, pues el uso de aireadores, perlizadores y reguladores de caudal en la grifería. Eso da lugar a ya una pequeña parte de griferías eficientes, que sería el siguiente punto. ¿Vale? En cuanto a griferías eficientes, que es la parte donde nosotros tenemos pues, más conocimiento, ¿por qué nacen? Pues sobre todo pues para contribuir de manera significativa al ahorro de agua. Han sido siempre favorecidas desde su nacimiento por la legislación. Por ejemplo, en Chile hay una ley que obliga a utilizar elementos de ahorro de agua. O en Murcia, la ley en España, la ley 6 del 2006 de Murcia, obliga a instalar en todos los sitios colectivos griferías de ahorro de agua, pero además restringe muchísimo el caudal, de manera que los fabricantes nos hemos tenido que ir amoldando a estas leyes. O, por ejemplo, el decreto 21 de 2006 también de Cataluña. ¿Vale? También son importantes no solo para cumplir la ley, que eso obviamente debería ser ya capital, sino también para obtener puntos en materia de certificación energética. No olvidemos que ya en España, desde hace escasos años, existe un certificado energético en cada edificio, en cada vivienda, que nos obligan cuando queramos comprar o alquilar a tenerlo. Con una grifería eficiente siempre vamos a obtener mejores puntos. Y ya si hablamos de energía, de certificaciones a nivel internacional, como pueda ser LEED o BREEAM, pues esto tiene muchísima más importancia, ¿vale? Y luego también otro motivo por el cual instalar griferías eficientes pues sería el ahorro de dinero. No pensemos en el ahorro del producto, porque obviamente suelen ser productos un poquito más caros, sino que a largo plazo lo que vamos a hacer es, debido al ahorro de agua que estamos consiguiendo, pues ahorrar dinero en la misma factura del agua, que cada vez es más cara, por otro lado. ¿Vale? Por un ejemplo claro, lo que pasa muy rápido también, serían las certificaciones LEED, ¿no? La certificación LEED, para que os hagáis una idea, en grifería, pues lo que te establece son una línea base, que sería esto, y a partir de aquí tienes que establecer mejoras. Pues, por ejemplo, urinarios establece 3,8 litros, esto como es un estándar americano, pues se va al galón, ¿vale? Que sería un galón, son 3,8. Pues nosotros, por ejemplo, en griferías de ahorro trabajamos con 0,5 litros. En grifos de lavabos pues, comerciales, aquí pone 8,3 para aplicaciones privadas, que serían hoteles y hospitales, y 1,9 para otras aplicaciones. Nosotros trabajamos con estos estándar, o por ejemplo, para una habitación de un hotel o de un hospital, lo que recomendamos son 5 litros, porque estamos reduciendo el consumo, pero sin quitar confort, o sin quitar un gran confort a ese usuario, que en definitiva tiene que sentirse como si estuviera en su propia casa. Bueno, esto sería otra tabla también de la certificación LEED. Aquí, por ejemplo, por destacar algo en cocina, ¿no? Pues aquí en cocina se va a 2,2 galones por minuto, que serían pues 8,8, alrededor de 8 litros aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué sistemas tienen las griferías eficientes? Vais a ver que yo a lo largo de la presentación voy a utilizar incluso cosas del sector. No solo quiero restringir esto al uso de mi marca, sino también hablar un poco del estado de la técnica y algunas pues, que no son nuestras. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sí. Evolución de sistemas, pues la apertura progresiva. Para los que no conozcáis, desde hace algunos años lo que se pone en monomandos, o lo que hay opción de poner en los grifos monomandos, es un sistema de doble apertura. Lo que hace es que tú, cuando vayas a accionar el grifo, tiene un freno a la mitad, de manera que si quisieras más caudal tendrías que volver a accionarlo. Esto es importante porque la mayoría de gente, si hablamos sobre todo de hoteles o de hospitales, lo que hace es levanta el grifo directamente y no cae en si necesitan más caudal o menos caudal. Con lo cual, con esto, en un uso normal, estaríamos ahorrando alrededor de un 50%. ¿Vale? Más sistemas que son casi de perogrullo, me atrevería a decir, pues son las limitaciones de recorrido. En un grifo monomando, sabéis que gira desde la derecha hasta la izquierda, vamos aumentando la temperatura de agua caliente, pues también existen ciertos topes que lo que van a hacer es que no pueda llegar al tope de agua caliente. Pues en este caso ya no sería una medida de ahorro de agua, sino sería una medida de ahorro de energía. Sería eficiencia en
energía porque voy a gastar menos agua caliente a la hora de utilizar ese grifo. Esto no suele ser muy habitual y lo que sí que suele ser más habitual en los últimos años sería el sistema de apertura en frío o de arranque en frío, que podéis haber oído hablar. Hay dos sistemas, uno que es un giro falso y otro que es que solo gira desde la posición del caño central. Esto influye mucho la psicología a la hora de utilizar una grifería. La mayoría de las veces el grifo está puesto o está colocado en posición que la maneta del grifo queda en línea con el caño de ese grifo. Lo normal es que lo accionemos en ese momento, pero muchas veces no vamos a necesitar agua caliente para la actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, un lavado de manos o un lavado de dientes, ¿vale? Normalmente no necesitamos agua caliente, depende de la sensibilidad de cada uno, claro. Entonces, en la posición central únicamente va a salir agua fría. Entonces, algunas griferías no giran hacia la derecha, simplemente empiezan en la posición central y giran solo 90 grados, y otras lo que tienen es un giro falso, de manera que sí que gira, pero en ese recorrido solo sale agua fría. Esta es una medida que cada vez está más de moda. Nosotros en los hoteles es la que casi siempre estamos poniendo y contribuye muchísimo al ahorro de energía. ¿Vale? Sistemas más antiguos que estos, pues las griferías termostáticas. Al final lo que utilizamos es un sensor de mezcla para mantener constante una temperatura, de manera que vamos a tener que dejar pasar menos tiempo para que salga el agua a la temperatura deseada. ¿Vale? Esto es una medida pues ya es antigua y hay ciertas mejoras introduciendo reguladores de caudal, sistemas de cuerpo frío, etcétera, que contribuyen mucho al confort del usuario. Si vamos a la parte ya de grifería pública, pues aquí estas griferías nacieron en base a la legislación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el sitio público siempre ha primado que la grifería tiene que ser antivandálica, entonces sería el primer criterio. Desde hace algunos años lo que se ha hecho ya es que no solo sea antivandálico, sino que sea una medida de ahorro de agua. Os puedo poner un ejemplo, que es esto que veis de las tablas, ¿vale? Lo que estamos haciendo es reducir caudal y temporización en productos clásicos, los de toda la vida, de manera que, si fuéramos un ejemplo real, como puede ser un estudio que hicimos desde Presto para los hospitales de la región de Murcia, nos encontrábamos con que tenían grifería tradicional bimando, sin ningún tipo de sistema de ahorro de agua, y eso hacía que en un lavado normal de manos se estuvieran gastando alrededor de 13 litros por cada vez que lo utilizásemos. Si poníamos grifería temporizada, resulta que, hablando de la psicología del grifo, como os decía antes, la gente no tiende a darle más de 3 veces. Pero además no se fija en si sale más, hombre, si solo corta un segundo, sí, pero no se suele fijar en el tiempo de descarga, sino que lo pulsa 3 veces. En un grifo temporizado de los convencionales, de los de toda la vida, se consumen alrededor de 4,5 litros en el mismo lavado de mano. O sea, ya simplemente aquí podéis fijar la cantidad de agua que se está ahorrando. Pero es que si además entramos en esto de la legislación que os decía y de los grifos especiales ecológicos, pues resulta que pasamos a gastar únicamente 1 litro. ¿Cómo se consigue eso? Pues algunos ejemplos de productos que podéis tener serían estos. Este grifo es la versión eco de un grifo de toda la vida de Presto, que tiene más de 30 años. En el modelo normal, pues resulta que funciona con 6 litros por minuto y 15 segundos de descarga. O sea que lo que estamos consumiendo cada vez que le damos es 1,5 litros de descarga, o sea, el equivalente a una botella de agua mineral. En el modelo eco, lo que hacemos es pasar a 2 litros por minuto a presión independiente, porque lleva un regulador de caudal, o sea, fijaos ya el ahorro de 6 a 2, y además reducimos el tiempo a 10 segundos, que son únicamente 0,33 litros por descarga. O sea, hemos pasado de consumir una botella de agua mineral a consumir una lata de refresco. O sea, el ahorro es impresionante. Claro, esto obviamente siempre hay que saber hacia dónde va a estar destinado esto. Tiene sentido en un aeropuerto, pero no tiene sentido en un edificio de oficinas, por ejemplo, donde la gente va a utilizar el grifo como si fuera prácticamente su casa. Si hablamos de las duchas, el ejemplo es igual o todavía mayor. Una ducha normal en España, esto está basado en encuestas, dura alrededor de 8 minutos. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta hombres y mujeres. Aquí se están mezclando los dos parámetros. Con un regulador de caudal de 15 litros por minuto, que es algo hasta abajo, se gastan 120 litros cada vez que nos duchamos. Con grifería temporizada de la convencional con 8 litros por minuto estaríamos en 36 y con un regulador de caudal con grifería temporizada eco únicamente en 22,5. ¿Vale? Aquí se pulsa el mismo número de veces. Como veis, de 120 a 22,5 hay una diferencia enorme. ¿Vale? Obviamente no tiene por qué ser siempre productos clásicos, sino que han ido saliendo, pues en este caso obviamente presento los míos, se han ido saliendo griferías temporizadas ecológicas
a lo largo de los años que ya no están reñidas con el diseño. Ya no necesitamos que sean lo más antivandálico posible, sino que también entra a juego el diseño pues para zonas comunes de hoteles, para restaurantes y para sitios donde el diseño también sea un requisito a la hora de hacer un proyecto. ¿Vale? Obviamente, pues ahí hemos hablado de temporizado, pero las griferías de colectividades más eficientes serían las griferías electrónicas, como estos ejemplos que tenéis aquí, tanto de lavabo como sería esta parte superior, urinario que sería esto, o bien fluxores para inodoro también. Utilizan sensor de grifería, sensor electrónico y aparte pulsador manual. Nosotros desde hace algunos años ya teníamos también elementos de domótica en el mundo del baño, que sería esto que veis aquí, y que esto al final lo que utilizamos es un sensor y una electroválvula, ¿vale? Mediante una caja de control, de manera que lo que hacemos es un baño inteligente. Es un baño que únicamente va a funcionar cuando detecte la presencia de un usuario. Por ejemplo, aquí veis en los urinarios, supongo que se ve el ratón, veis en los urinarios un sensor de techo que lo que hace es que cuando llega una persona, detecta a esa persona y no funciona y actúa cuando se marcha. Con lo cual, desde el punto de vista de ahorro de agua, solo va a funcionar cuando sea necesario y además, desde el punto de vista de higiene, pues también es muchísimo mejor. Si hablamos ya de todo esto que os he enseñado ahora, son cosas que llevan en el mercado ya ciertos años. Nosotros somos pioneros en el lanzamiento, sobre todo de la parte pública, pero también ya hay unas tendencias que venimos detectando y es lo que os decía, que pondré cosas también del sector, ¿vale? Que por ejemplo sería esto. En los cuartos de baño de viviendas, ¿qué podemos hacer para ahorrar más agua? Pues unir tecnología y diseño sin perder el confort del usuario y el uso. Muy importante que los grifos se sepan usar. Entonces aquí ya pasamos a monitorizaciones, por ejemplo, ¿vale? A programas que van a detectar el usuario, por ejemplo, una ducha. Yo en mi casa, a mí me gusta ducharme casi con agua fría y a mi mujer le gusta ducharse con el agua casi hirviendo. Pues ya tendrás un botón para directamente que se acople sin tener que estar regulando la temperatura del grifo. ¿Vale? En cocinas, pues aquí fijaos, aquí ya para una receta de cocina ya me sale la cantidad de agua necesaria y única. O aquí, por ejemplo, en función del color de esta parte superior, yo voy a saber la temperatura de que va a tener el grifo y podré utilizar el agua para aquella aplicación o necesidad que tenga. ¿Vale? Si hablamos de colectividades, pues antes hemos hablado de temporizaciones y de griferías electrónicas. Ya existe híbridos, como son estos, que al final es grifo temporizado, pero con funcionamiento electrónico. Yo sí que tengo que tocar, pero el accionamiento va a ser, en lugar de mecánico, va a ser mediante una electroválvula. ¿Vale? O, por ejemplo, esto que serían sistemas de domótica, parecidos a los que os he enseñado antes, pero lo que me va a hacer es monitorizar en un ordenador todos los parámetros de los grifos. ¿Vale? Súper importante esto a la hora de realizar desinfecciones de legionela en instalaciones colectivas. ¿Vale? En todos los sitios, pues soluciones de ahorro y sobre todo lo que os decía al principio, conocimiento instantáneo de caudales y temperaturas. Este tipo de grifos ya me monitorizan la temperatura y, no todos, pero algunos sí, el caudal que está saliendo e incluso me van a devolver cuánto consumí en total. Si pensamos en un hotel, ¿vale? El hotel puede realizar actividades de cara a decirte que has gastado, por ejemplo, 100 litros en una ducha, pero que si gastas 90, pues que te puede invitar a un café, por ejemplo. ¿Vale? Por eso, importante, ¿no? Estos serían otros grifos con pantalla, como veis aquí también. En función de donde toque yo, pues me saldrá una temperatura y un caudal deseado. Aquí o aquí será máxima temperatura, máximo caudal. Aquí mínima temperatura, mínimo caudal. Esto, sobre todo, ya nos hace que hablemos en grifería no de un grifo en sí, sino de gestión centralizada. Los grifos pasan a ser soluciones, dejan de ser elementos, sino pasan a ser soluciones que aportan valor añadido a un edificio. ¿Vale? O aquí, por ejemplo, yo puedo tener una pantalla y a partir de esa pantalla decirle cómo quiero que actúe. Puede ser para una ducha, puede ser para un lavabo, puede ser para las dos cosas, ¿vale? Y aquí lo importante va a ser ya la conectividad que vamos a tener con diferentes aparatos. ¿Vale? Si pensamos en las tendencias, ¿hacia dónde vamos? Pues, como os decía antes, hacia la centralización. Una gestión por estancia de todo un edificio, limpiezas de legionela, programación a distancia. Pensemos en que esos grifos que ya tienen elementos de domótica, yo puedo, desde una aplicación móvil, decirle al grifo que me vaya preparando un baño como a mí me gusta cuando yo esté entrando al garaje, ¿vale? O un grifo de cocina
puedo decirle que corte porque yo me voy de vacaciones y que entonces no funcione durante el tiempo que yo voy a estar de vacaciones. ¿Vale? Se intercomunicarán con otros sistemas como puedan ser luz, persianas, puertas, etcétera, como cualquier elemento de domótica más. ¿Vale? Podremos seleccionar programas de lavado, afeitado, una ducha caliente, un cepillado, como os decía. Se puede detectar los gustos de cada persona y nos darán los datos de consumo real por salida de agua y global, ¿vale? El tiempo de utilización, sistema de detección de fugas, etcétera. Por tanto, a nivel de conclusiones, en cuanto a tendencias de futuro en griferías eficientes, nos vamos hacia tecnología y diseño, ¿vale? Hablamos ya de unificación de instalaciones de fontanería e instalaciones de electrónica, domótica e inmótica, ¿vale? Porque si os fijáis hasta ahora, los grifos siempre han estado de la mano de la fontanería, mientras que los aparatos de domótica pues han estado de mano de las instalaciones eléctricas. Aquí ya hablamos de unirlo y, por tanto, los profesionales tendrán que conocer ambas cosas, ¿vale? No son griferías ya, sino soluciones donde buscamos el confort y la comodidad de cada usuario, pero siempre teniendo en cuenta que hay que maximizar los recursos, tanto en energía como en ahorro de agua, ¿vale? Y una parte importante para mí serían las nuevas figuras y nuevos trabajos de los integradores, ¿vale? Los integradores son aquellas personas que lo que van a hacer es, si hablamos de domótica, integrar, valga la redundancia, todos esos elementos de domótica que estamos diciendo, las persianas, en este caso con los grifos, con las puertas, etc. ¿Vale? Si vamos al ejemplo práctico, perdona que estoy yendo muy rápido para ceñirme al tiempo, como luego me darán las preguntas también, independientemente, pues también os iré respondiendo a cada uno si no da tiempo al final. Os quería poner un ejemplo muy práctico porque todo esto que os he estado enseñando, pues primero he ido muy rápido y lo segundo que sobre el papel son números, son porcentajes, etcétera, ¿vale? Esto es un ejemplo real, no es con el grifo más bonito que me hubiera gustado, pero es un ejemplo muy real y muy visual y lo mismo hasta lo conocéis, ¿vale? Ya sabéis que en Madrid está el Distrito C de Telefónica, que es la sede corporativa, que es un proyecto de estos emblemáticos realizado por el arquitecto Rafael de la Hoz, que habitualmente nosotros la verdad es que trabajamos bastante bien con él, con una superficie de 357.000 metros cuadrados, son 13 edificios, y lo importante es que entre visitantes y personal diariamente hay aproximadamente 14.000 personas, ¿vale? O sea, es un monstruo de edificio, ¿vale? Para los que lo conozcáis. Cuando estaba haciendo el edificio, plantearon una certificación, que en este caso era LEED Platino, ¿vale? Que costaba cogerlo. En el proyecto pusieron urinarios y duchas para personal de gimnasio de nuestra empresa, de Presto Ibérica, proyectaron cisternas de doble descarga para inodoros, o sea, sí que estaban centrados en el ahorro de agua, pero sin embargo, en grifería temporizada, lo que pusieron es un grifo de otra marca que no tenía ratios de eficiencia. Por tanto, ese grifo temporizado, sin ratios de eficiencia, se estaba yendo a 15 segundos de temporización y a un caudal mínimo de 6 litros por minuto. O sea, lo que os decía antes, cada vez que lo pulso, como mínimo, este grifo daba un caudal de 1,5 litros por minuto. Eso a día de hoy parece que es mucho, pero en realidad es que eso está basado en la norma europea de grifería temporizada. O sea, no es algo que sea casual, sino que esos caudales y sus temporizaciones obedecen a esa norma en la cual hemos trabajado mucho las principales griferías. ¿Qué pasaba? Que eso gastaba una barbaridad de agua. Así que se plantearon sustituirlo por este modelo de Presto que tenéis aquí, que como os decía es un modelo pues, de diseño bastante antiguo. Me hubiera gustado que hubiera sido otro más actual, pero bueno, lo importante es que este grifo lo que hacía era pasar de esos 6 litros únicamente a 2 litros y aparte a unas temporizaciones de 10 segundos y además le añadía otro factor que tenemos en Presto que sería el cabezal antiblocaje o antibloqueo. Esto lo que hace es que cuando yo pulso el grifo no sale agua y únicamente sale cuando suelto ese grifo, con lo cual es una medida extra de ahorro de agua. Nosotros esto, obviamente, lo que hicimos fue medir todos esos consumos y se sustituyeron 900 grifos, ¿vale? De manera que se pasó a ahorrar, estos ya son datos reales, 90.000 metros cúbicos anuales de agua, o sea, el equivalente a 36 piscinas olímpicas, por poner una dimensión que tengamos todos en la cabeza, ¿vale? O sea, pasamos de ahorrar 36 piscinas olímpicas al año y en la factura 130.000 euros, ¿vale? En cuanto al consumo de esa grifería. O sea, son datos, hombre, al lado de un edificio de estos que son millones de euros, pues puede parecer que no es mucho, pero ¿qué pasa? Que al final, en 2 años, amortizaron el cambio de la grifería simplemente por pasar a una grifería eficiente que prácticamente, si hubiéramos pensado eso de inicio del proyecto, hubiera costado casi lo mismo, ¿vale?
Esto, como os decía, era un caso que os quería poner muy visual. Si alguien está interesado, podemos hablar luego en cualquier momento y explicaros otros sistemas, otros casos mucho más amplios y otros estudios que hemos ido realizando, ¿vale? Por mi parte termino, ¿vale? Os dejaré ahora con el compañero y con Yasmín. Simplemente aquí tenéis mis datos de contacto por si los queréis. Y bueno, pues un poco lo que hacemos es el departamento que llevo yo, ¿vale? Muchas gracias por la atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Gustavo. Pues vamos a pasarle ahora mismo los mandos a Juan Manuel Rey, que es el ponente de Revestec. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Buenos días. Ya te tiene que salir en pantalla el mensajito de aceptar mostrar mi pantalla. A ver, ahora. Vale. Ahora. Pues se ve perfectamente. Cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues nada, buenos días a todos los asistentes a este seminario online. En primer lugar, agradeceros la presencia y bueno, y que paséis aquí un ratito con nosotros viendo nuestros sistemas y lo que vamos a proponer. Y bueno, para hacer una presentación de lo que somos la empresa Revestec, que es una marca de nuestra empresa. Nosotros somos una empresa española ubicada en Alicante, capital, que nuestra principal producción son láminas para impermeabilizar para distintos sistemas constructivos. Nosotros fabricamos distintos tipos de lámina para distintas soluciones constructivas en impermeabilización, tanto en exteriores como en interiores. En este caso vamos a presentar lo que es nuestra lámina Dry 80 y la nueva lámina Dry 120, que próximamente la tendremos en el mercado antes del verano, posiblemente. Las diferencias son mínimas, pero bueno, las explicaremos. Como hemos comentado, bueno, la fábrica, nosotros como empresa somos la única fábrica de este tipo de láminas, unas membranas polímeras en base a cloroliolefinas, que la ventaja que tienen sobre todo es la elasticidad y la durabilidad. Tiene unas prestaciones que otro tipo de producto o de láminas que se han utilizado para impermeabilización no las tiene, que ahora las explicaremos más adelante. Como vemos, siempre estamos, bueno, tenemos un departamento de I+D que innovamos constantemente. Ahora, por ejemplo, tenemos en cartera hacer láminas para interior con un sistema para calefacción radiante, que estamos en ello, con unos polímeros especiales que facilitan el paso del calor y siempre apostamos por la calidad. Todas nuestras láminas tienen un marcado CE, incluso tenemos otros tipos de certificados internacionales, como puede ser el CSTB en Francia, el TCMA y la IAMPO en Estados Unidos, pero básicamente lo que siempre buscamos es la máxima calidad de nuestros productos y con las certificaciones correspondientes que nos exigen las normativas de cada país donde vendemos las láminas. Aprovecho también para comentar que disponemos de un departamento de formación, una sala donde una vez mensualmente damos cursos de formación tanto a profesionales como a técnicos. La inscripción es bien sencilla, simplemente es en nuestra página web entrar y suscribirte, y nosotros cuando haya curso ya avisamos con un tiempo de antelación para la asistencia. Los cursos, como bien he dicho, son mensual, hacemos normalmente uno al mes, normalmente los viernes por la mañana de 9 a 1. Y bueno, y sin más dilaciones vamos a pasar a presentar la lámina Dry 80, que seguramente algunos de los que habéis estado en otros seminarios de Revestec la habéis visto, que es nuestra lámina para impermeabilizar espacios, sobre todo espacios exteriores, que impermeabiliza y desolidariza en un único sistema. La lámina Dry 80, la ventaja que tiene es una lámina muy flexible y sobre todo se utiliza para impermeabilizar cubiertas planas, jardineras, lo que son espacios exteriores de mayor de unos 15 metros cuadrados. Que luego disponemos de la lámina Dry 50, que es un poquito más fina, que para terrazas y balcones con una superficie inferior a 15 metros cuadrados se puede utilizar perfectamente. La lámina está constituida por una doble hoja de EVA, que es un polímero que se llama acetato de etilvinilo, que
es un polímero. Normalmente en este tipo de productos siempre se ha venido utilizando el polietileno. El polietileno, aunque es bastante elástico, tiene unas prestaciones de rigidez con el tiempo que, por ejemplo, el EVA no las tiene. Nosotros la ventaja fundamental que tiene este tipo de polímero es la durabilidad, que posiblemente, sin las pruebas que hemos hecho tanto en la Universidad de Alicante como en Estados Unidos, nos dice que este tipo de polímero, lo que es en sí, los componentes que tienen no migran durante el tiempo, no pasa como en otras láminas como un PVC o una asfáltica, donde sus componentes migran y las láminas pierden propiedades, se legibilizan, tienden a fisurarse, incluso a desaparecer. Las nuestras, la principal ventaja es que no cambia nada desde que nosotros la fabricamos hasta unos 70-80 años. No migra ninguno de sus componentes químicos, con lo cual la lámina no pierde propiedades hasta como el primer día. Como vemos aquí, estamos viendo una foto de lo que son las láminas, y si la miramos un poquito más al trasluz, vemos que tienen como unas fibras que lo que hacen es que facilitan el anclaje mecánico de la lámina con el soporte. Una de las cosas que no hemos comentado es que la lámina Dry 80 la podemos pegar directamente sobre los soportes, tanto verticales o horizontales, con cemento cola. Esas fibras, que son de poliéster, en algún caso, y polipropileno en otro, lo que hacen es que agarren como si fuera una superficie porosa, un mortero. Con lo cual, encima directamente de la lámina se puede tanto pegar con cemento cola azulejo, como podemos enfoscar, como podemos darle incluso un acabado de un monocapa, un rasurado, etcétera. Incluso alguna resina. La lámina, debido a sus altas prestaciones, además de impermeabilizar, evita un montón de patologías en una cubierta, que es lo más importante que puede ofrecer. Por ejemplo, evita las fisuras y roturas por la humedad de la capa de compresión. Aquí, como vemos en el esquema, con una impermeabilización tradicional, donde la capa de la lámina impermeable va justamente por debajo de la capa de compresión de mortero, lo que ocurre es que toda esa lluvia, toda esa humedad que se va acumulando y va pasando con el tiempo a través de las juntas del pavimento, se va acumulando debajo de la capa de compresión. ¿Qué patología sucede? Y que normalmente nos encontramos en una cubierta, que al final, durante un tiempo, nos encontramos con que lo que son las piezas de solado están levantadas, hacen lo que se llama el efecto barraca. ¿Por qué? Simplemente porque están desprendidas del soporte, debido a que como el soporte contiene una gran cantidad de humedad durante muchas épocas del año, esa humedad, esos ciclos de humedad, esos ciclos de evaporación de agua, van empujando poco a poco las losas hacia arriba, van empujando. Entonces, al final, lo que suelen hacer es que desprenden todas esas losas de cerámicas de las cubiertas y se suelen soltar. Esto no es una patología que sale el primer día, pero sí, con el paso del tiempo, normalmente suele pasar. Aparte de eso, lo que se suele ver en una cubierta, sobre todo, también son las propias fisuras que tenemos en las juntas del pavimento, provocadas también por esos ciclos de evaporación del agua que se queda contenida en la capa de compresión. Nosotros, la propuesta de nuestra lámina, como trabaja, como siempre tiene que ir colocada como último elemento del sistema constructivo, como último elemento encima del soporte. Entonces, al ir colocada en la parte última del soporte, todo lo que tenemos debajo lo mantenemos seco e impermeable, con lo cual esas patologías se evitan. Y además, el agua que puede filtrar por la junta y que se queda entre la lámina y el cemento cola, las propias fibras de la lámina lo que hacen es que, aparte de facilitar la evaporación, facilitan también que el agua se quede estancada y produzca hielo. Por ejemplo, nos podemos encontrar donde haya climas bastante más extremos, el agua se deposita en el soporte, produce ese hielo, y esos ciclos de hielo y de hielo al final van desgastando la parte del adhesivo de agarre y tienden a soltar las piezas. En este caso, con la lámina Dry 80 no pasaría.
Otra cosa también muy importante que nos encontramos es que evita fisuras y roturas por retracción de los sustratos cementosos. La capa de compresión, encontramos a veces, al estar la capa de compresión húmeda, suele tener a veces una retracción. Entonces, esa retracción no desolidariza el movimiento del soporte con el movimiento de la cerámica que va colocada encima, que normalmente va colocada, antes se colocaba en fresco, ahora prácticamente se pone con cemento cola. Esos movimientos que tienen tanto la capa de compresión como las piezas de solado, la lámina tiene que ser capaz de desacoplar ese movimiento, porque si no, todas esas fisuras que se van creando en el soporte, al final pasa ese movimiento transversal, pasa hacia las piezas cerámicas y se acaban soltando. En nuestro caso, nuestra lámina es con un espesor de 0,8 milímetros, que no llega a 1 milímetro. Nosotros somos capaces de solidarizar ese movimiento. Es una lámina, son 2 capas en una, que facilitan el movimiento tanto del soporte como de las piezas cerámicas. Comentar que siempre, como la lámina debe ir pegada al soporte, un cemento cola flexible C2, esa flexibilidad que tiene el cemento cola junto con la flexibilidad que tiene la lámina hace que no se transmita el movimiento tanto del soporte a las piezas cerámicas de arriba y evita esa patología de desprendimiento, levantamiento del suelo en una cubierta plana transitable. Los soportes de aplicación que nos podemos encontrar, pues prácticamente se puede instalar la lámina sobre cualquier soporte o sustrato. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el adhesivo que tenemos que utilizar para hacer de material de agarre con la lámina. En este caso, por ejemplo, con una cola clase C2, pues podríamos colocar baldosas cerámicas impermeabilizantes, suelos radiantes, soleras de colocación, hormigón, yeso laminado, ladrillo, foscado, paneles aislantes, etcétera, etcétera. Y si nos encontramos algún material un poquito más que sea incompatible, que no tenga adhesión con un cemento cola, como puede ser madera, metal, PVC, pues utilizamos un adhesivo Seal Plus, que es un adhesivo que nosotros vendemos, conjunto con el sistema de lámina, que además de utilizarse para pegar sobre este tipo de soportes que no son compatibles con un adhesivo cementoso, nos sirve también para hacer las uniones entre lámina y lámina, porque los solapes, los encuentros, siempre se tienen que tratar no con un adhesivo cementoso, sino con un adhesivo que sea impermeable y flexible a la vez. Los adhesivos cementosos, como todos sabemos, tienen cierta flexibilidad, pero no son impermeables. Entonces utilizamos un adhesivo que cumpla esas características, que sea flexible, que pueda trabajar igual que la lámina y además que sea impermeable, que no deje pasar el agua entre el solape de las láminas, ¿no? Nosotros, tanto para obra nueva como para rehabilitación, la lámina trabaja igualmente. Lo único que cambia es la forma de instalarse. Por ejemplo, en una obra nueva con una impermeabilización tradicional, un aislante térmico debajo de la impermeabilización, instalaríamos la lámina Dry 80 encima de la solera o del soporte, ¿no? De la capa de compresión que ponemos encima del aislante térmico. En este caso la pegaríamos con cemento con la clase C2 flexible, S1 o S2, y directamente sobre la lámina en capa fina instalaríamos el pavimento. En el caso de una cubierta invertida, como el aislante térmico, nosotros no podemos poner el pavimento directamente sobre el aislante térmico, ya que el aislante térmico, el soporte, no nos queda totalmente consolidado. Lo que haríamos sería colocar la lámina de 80 pegada con cemento con la clase C2 flexible sobre la formación de pendientes, directamente el aislante térmico. Pondríamos una capa de compresión justamente para que nos dé firmeza
a lo que es el sustrato y luego directamente sobre la capa de compresión colocaríamos la solería. En este caso, la lámina Dry 80 podría no estar totalmente pegada sobre el soporte, ya que la capa de compresión separadora nos haría que todo el sistema se quedará totalmente bien asegurado. Si la lámina la vamos a colocar como último elemento del sistema, sí que hay que pegarla al 100% sobre el soporte. Esto es una norma que se debe de cumplir siempre. En el caso de que vayamos a exponer una capa de compresión encima de la lámina, no es necesario pegarla sobre la totalidad del soporte. Sí que aconsejamos anclarla en varios puntos, más que nada porque luego a la hora de trabajarla y hacerlas juntas es mucho más sencillo. Para acabados en cubierta no transitable, por ejemplo, con grava, el sistema de colocación de la lámina es idéntico a los apartados anteriores. Lo único que debemos de colocar entre la lámina y la grava, un textil de protección, básicamente para evitar un futuro funcionamiento de la propia lámina. Y esto sería un esquema en 3D, lo que sería en obra nueva de una cubierta tradicional. Vemos que tenemos el soporte, cemento cola, pegaríamos el Dry 80, aquí tenemos una junta entre lámina y lámina, y luego los encuentros con los paramentos verticales, luego lo veremos en los esquemas, sencillamente tenemos la opción de levantarla directamente sin colocar una banda perimetral por el paramento vertical o podemos colocar una banda perimetral, todo depende de la forma que tenga la superficie. Nosotros aconsejamos no cortar, o sea, nos ahorramos aquí una junta y aparte es mucho más sencillo levantar por el paramento vertical o peto. Decir que la lámina es tan sumamente elástica, que al contrario que otras, que sí que te permite hacerlo. El movimiento de los dos paramentos, la lámina los absorbe perfectamente, dado la elasticidad que tiene. Y luego aquí vamos a ver una foto que siempre dice que una imagen vale más que 1000 palabras, una foto de cómo instalaríamos sobre un soporte nuevo la lámina Dry 80 o la futura Dry 120. Sí, directamente con cemento cola flexible C2, pegamos en capa fina, con una llanada de dientes de 4 o 5 milímetros máximo, pegamos en capa fina la lámina. Una vez extendida, lo que es importante es sacarle el aire, obviamente, y aparte de sacarle el aire, al espatular por encima, lo que hace es que coja más tac el cemento cola y pueda agarrar mejor también lo que son las fibras de la lámina y se quede perfectamente pegado al soporte. Una vez que tenemos hecho los paños, vemos aquí la parte del solape, que lo que haríamos sería tratar las uniones entre láminas con el adhesivo que hemos comentado anteriormente, adhesivo silpustos, un adhesivo silánico monocomponente que se da al uso, que directamente se aplica. En este caso, siempre recomendamos que se dé dos manos, una entre capa y capa, entre las dos láminas, la de abajo y la de arriba, y una vez que tengamos las dos láminas las cerramos y en la parte de arriba le damos otra pasada. ¿Por qué? Porque sencillamente, sobre todo, aparte de darle un doble encolado, tener más seguridad, ¿no? Que el solape ha quedado perfectamente cerrado, también porque normalmente, como las láminas no son barra de vapor, no transpiran, el adhesivo tarda más en secar entre lámina y lámina que en la parte de la superficie, que al darle el aire, el adhesivo seca mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que nosotros, si damos el adhesivo en la parte de arriba, a las 5 o 6 horas ese adhesivo, esa unión ha quedado totalmente seca, y si posteriormente, por ejemplo, llueve o cae una tormenta, pues no habría ningún problema, se puede dejar visto y el agua no entraría. Eso es una ventaja. Otra ventaja que hemos explicado, por ejemplo, es que si nosotros estamos aplicando la lámina y llueve no sucede absolutamente nada. Se puede seguir trabajando una vez que ha parado de llover y el soporte ha secado en parte, podemos trabajar otra vez. Ahora con la nueva lámina Dry 120 le hemos puesto un geotextil en la cara posterior, un geotextil que lo que hace es que se puede colocar sobre superficies húmedas. Ese geotextil lo que hace es que te drena esa humedad y ese vapor de agua que viene del soporte, facilita su secado sin crear ninguna patología posterior que puedan crearse burbujas por condensación o que se pueda despegar la lámina por esa propia humedad que haya
que haya entrado entre el cemento cola y la propia lámina, ¿no? Una vez que se han terminado los solapes, aconsejamos una espera de unas 48 horas para efectuar una prueba de estanquidad, que normalmente es necesaria para comprobar que se ha ejecutado bien toda la impermeabilización de la superficie. Y posteriormente, directamente, que es uno de los valores añadidos que tiene la lámina, directamente sobre la misma, con el propio cemento cola C2, colocamos la solería, colocamos lo que es el material de protección, que en un 90%, 99% suele ser azulejo normal o azulejo porcelánico. Lo que no podemos dejar son las láminas vistas. Esta lámina vista, porque con el paso del tiempo, hablamos de 3, 4, 5 años, es fotodegradable. Al final se acabaría degradando. Pero la lámina, estando cubierta, como os comentaba anteriormente, puede durar entre 70 a 90 años perfectamente sin cambiar ninguna de las propiedades que tiene. En rehabilitación, que nosotros, no sé si por suerte o por desgracia, lo que más hemos estado haciendo estos últimos años es rehabilitación más que obra nueva, porque obra nueva ha habido muy poca. En rehabilitación, la mayor ventaja que tiene nuestra lámina sobre otras, o nuestro sistema más que nuestra lámina, es que podemos colocar directamente sobre el soporte, sobre la solería existente, sin tener que desescombrar. Eso es una ventaja muy grande porque nos evitamos levantar todo el soporte. Incluso si nos encontramos, por ejemplo, que el suelo, el pavimento, está desprendido, está en mal estado, podemos retirar el pavimento, pero no tendríamos que retirar toda la capa de compresión, la vieja impermeabilización, esa torta de 6, 8 centímetros, hasta 10 centímetros que no podemos encontrar. Si solo hay que retirar el pavimento, retiraríamos, nivelaríamos el soporte, lo dejaríamos en perfectas condiciones y perfecta planidad para luego colocar directamente en capa fina la lámina, tanto la Dry 80 como la futura lámina Dry 120. Como vemos aquí, no se requiere desescombrar, no preparar el soporte antiguo, nos evitamos todo ese trabajo, y luego la alta flexibilidad y elasticidad permite el desacople de movimientos entre los soportes. En este caso sería entre el pavimento antiguo y el pavimento nuevo. Aquí en el esquema, como podemos ver, tenemos el pavimento cerámico antiguo, bueno, debajo tendríamos el soporte, la lámina impermeable vieja, tendríamos la formación de pendientes, etcétera, etcétera. Directamente sobre el pavimento cerámico antiguo, con un cemento cola clase C2, S1 o S2, instalaríamos la lámina de 80 y luego directamente con el propio cemento cola instalaríamos el pavimento nuevo. Con lo cual, aquí, en este apartado, en rehabilitación, nuestra lámina prácticamente no tiene competencia. Primero por los resultados en cuanto a calidad, que es un producto mucho más técnicamente, mucho más avanzado, y luego sobre todo la facilidad de instalación y todo lo que nos ahorramos tanto en tiempo, porque nos evitamos el tiempo de desescombro, de levantar y volver a hacer todo otra vez, y el dinero o el coste de desescombrar, levantar, picar, llevar contenedor, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hablar que en 2 centímetros se puede impermeabilizar una terraza contando con pavimento y todo. Pavimento 1 centímetro más cemento cola capa fina 4 o 5 milímetros, la lámina 1 milímetro, otros 4 o 5 milímetros del pavimento, y el pavimento hablamos de 2 centímetros. Aquí vemos un esquema que tenemos el pavimento antiguo, cemento cola, las láminas, trata de tratamiento de junta, cemento cola y pavimento nuevo. Lo que es la instalación es igual que en una obra nueva directamente. Habría que limpiar, eso sí, limpiar el pavimento existente, limpiarlo bien, y luego una vez que esté totalmente limpio, ya pegar directamente con cemento cola en capa fina, pegaríamos la lámina, le sacaríamos las burbujas que se puedan generar y que cogiera tac con el adhesivo. Luego trataríamos las juntas, dándole el doble encola que hemos comentado anteriormente, y posteriormente pues haríamos la prueba de estanquidad correspondiente. Y ya pavimentaríamos. Como podemos ver, el ahorro es bastante sustancial en cuanto a otros sistemas de impermeabilización.
Tenemos también otras aplicaciones, porque nosotros, como hemos comentado antes en el soporte de la aplicación, hay mucha compatibilidad de la lámina, todo siempre dependiendo ya del soporte y dependiendo del adhesivo que vamos a utilizar. Por ejemplo, sobre madera pegaríamos con nuestro adhesivo Sil Plus, que es un adhesivo que se utiliza para las juntas, que es totalmente compatible con madera, o un adhesivo similar que fuera compatible con madera. En este caso pegaríamos la lámina directamente en la madera. El movimiento que tiene la madera no le afectaría al pavimento, ya que la lámina, como hemos comentado anteriormente, desolidariza, es capaz de deformarse en ambos sentidos a la vez sin que pase ese movimiento. Ahora con la nueva lámina Dry 120, el GP Steel, lo que es el movimiento de desacople es muchísimo mayor. Estamos hablando que es capaz de desolidarizar o absorber hasta fisuras de 12 milímetros, incluso sin que el soporte lo absorba. O sea, estamos hablando de una capacidad de desacople de movimientos muy alta. Sobre una lámina bituminosa, por ejemplo, también podemos colocar, en este caso sí que habría que echar una capa de compresión, porque directamente el cemento cola no se podría, ya que es incompatible químicamente, no tendría agarre sobre la lámina bituminosa. Sobre un suelo radiante, nuestras láminas dejan pasar perfectamente lo que es el calor y se colocan normalmente en interiores, aunque más la lámina más fina de 50, que es la que tenemos en el catálogo para interiores, se coloca directamente sobre el suelo radiante. Sobre soportes de resinas pasaría exactamente lo mismo, tendríamos que ver el tipo de soporte y utilizar un adhesivo que fuera compatible con el mismo. Luego, esto es muy importante, los puntos singulares que comentábamos a la hora de los encuentros con petos, parapetos verticales. La lámina podemos actuar de dos maneras: una haciéndole un retranqueo y sentándola según nos marca el código técnico 5 centímetros hacia adentro, y luego directamente colocaríamos con cemento cola el rodapié. En este caso la ventaja que tenemos es que el rodapié siempre está totalmente adherido, y evitamos patologías de que muchas veces los rodapiés se caen o se agrietan porque quedan sueltos con el mortero cementoso que normalmente le ponen sobre las láminas asfálticas. Y luego también, si nosotros no queremos retranquear lo que es toda la zona del rodapié, podemos hacer una roza y meter 3 centímetros hacia adentro por el muro. En este caso también evitaríamos todas las correntías de agua que nos cae por el muro y que pudiera pasar justo por detrás de la lámina. Si vamos a usar banda, en ciertos puntos sí que recomendamos usar la banda, dependiendo de cómo sea la superficie de la terraza, la zona donde podamos levantar y zona donde tenemos que cortar una banda más que nada para poder trabajarla mejor. En el caso de la banda sería lo mismo, lo único que la unión entre la lámina que viene del paramento horizontal con la que viene de la pared, habría que unirla con adhesivo para juntas Sil Plus. Luego también disponemos de gárgolas o subideros con salida horizontal, que ya con dos tipos de salida de tubo, de 75 y de 50, donde ya viene con la pieza y directamente tendríamos que encolar y pegarla, es decir, con la lámina que viene del paramento horizontal. Si queremos utilizarlo también con banda, podemos utilizarlo con banda. Lo único que en este caso tendríamos que hacer dos uniones, una sobre la lámina que tenemos del suelo con la lámina que vamos a recibir de toda la junta perimetral. Como veis aquí, la facilidad que damos sobre todo es la unión que damos al termosellado que damos a la lámina con el tubo, donde garantizamos la total estanqueidad del sistema. Luego también incluso tenemos esquinas interiores y esquinas exteriores que para instalar y facilitar lo que son este tipo de encuentros. La esquina interior, estamos viendo la esquina exterior, y siempre lo que son las uniones siempre hechas con el adhesivo para juntas Sil Plus. En el caso de la junta de dilatación, no hablamos de junta de fraccionamiento. Junta de fraccionamiento no hace falta respetarlas si vamos a colocar las láminas sobre un pavimento antiguo, pero sí que tenemos que respetar siempre lo que es la junta estructural. La forma de hacerla es muy sencilla. Introducimos una banda haciendo un omega de unos 15 milímetros y luego posteriormente continuamos con la impermeabilización hacia un lado de la junta, hacia otro lado de la junta. Luego podemos cubrirla también con otra banda
para dejarla sellada y que no se depositen residuos en la junta. Esto sería un poco lo que viene siendo la instalación. Aquí faltaría luego poner la otra banda encima. Nosotros, por ejemplo, si pasamos la lámina en una pieza y hacemos la omega, tampoco pasaría nada. La propia la lámina soportaría los movimientos de la junta. Y luego la impermeabilización de los sumideros pasaría exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una pieza ya de sumidero con el aero pegado con la lámina para recibir la lámina que viene del soporte y evitar así otro tipo de sellados, aunque directamente podemos utilizar los antiguos elementos de drenaje de la cubierta perfectamente. Incluso, como podemos ver aquí, podemos impermeabilizarlos con cemento cola. Son unas canales de obra y las hemos impermeabilizado con el propio adhesivo. Claro. Aquí vemos también otra foto, la trabajería que podemos ver aquí, donde la lámina la pasamos por debajo, la dejamos perfectamente pegada sobre toda la canal. Como se puede ver, es muy sencillo y muy versátil lo que es la impermeabilización. Luego ya tenemos distintos tipos de encuentros, por ejemplo, el remate sobre canto de forjado, donde podemos trabajar la lámina sobre el canto de forjado y luego recubrirlo con revestimiento sobre balances perimetrales, donde la lámina la pegaríamos directamente sobre la barandilla. Si nos encontramos con una barandilla metálica, utilizaríamos el adhesivo Plus, que pega tanto para metal como para PVC, como para debajo de las puertas corredor. Aquí esto es una zona de las cubiertas donde nos encontramos, una zona bastante crítica de infiltraciones que, como veis, se salva fácilmente. Se ejecuta muy sencillamente, ¿no? Incluso bajo la sajalinada podemos utilizar la lámina debajo del césped natural, en este caso con la lámina nodal drenante, geotextil separador, o bajo césped artificial, donde pondríamos encima de la lámina un geotextil separador y luego directamente el césped artificial. Normalmente en cubiertas que se utilicen, nosotros siempre recomendamos impermeabilizar la zona de abajo y luego directamente el flotante colocaríamos el césped artificial directamente encima de la lámina. Como vemos aquí el detalle constructivo, tendríamos el soporte, cemento con la clase C2, la lámina Dry 80 y ya directamente geomembrana drenante root. Esto es un producto que nosotros suministramos, nosotros no lo fabricamos, lo suministramos. Es un drenaje que va bajo césped artificial, luego la banda de unión, adhesivo y el césped artificial. Aquí vemos alguna foto de alguna cubierta donde se ha colocado con la lámina debajo. Y luego una cosa muy importante, lo que son las prestaciones de la lámina, lo que son fichas técnicas y todos los datos, certificaciones y todo lo tenemos en nuestra página web www.revestec.es. Ahí tenéis de todos nuestros productos toda la información, incluso guías técnicas, guías prácticas, fichas técnicas, vídeos de instalación, fotos de obras ejecutadas. En fin, no tenemos la página web, es una página bastante atractiva donde presentamos todos los productos, incluso algunas novedades que tenemos para platos de ducha en interiores. Tenemos productos muy atractivos en cuanto a diseño para platos de ducha de obra. Aquí lo que estamos viendo es la lámina a través del microscopio. Estos macarrones, espaguetis que vemos aquí, estas figuras, esas son las fibras que van integradas directamente sobre el polímero. Estas fibras son las que hacen que podamos pegar nuestras membranas sobre el soporte directamente con cemento cola. Y luego el tema de agarre de materiales, pues siempre utilizamos metodologías CSTB, pruebas de tracción, etcétera, etcétera. Todos estos datos ya que son muy técnicos lo podéis ver tranquilamente en nuestra página web. No sé si tenemos mucho más tiempo porque creo que ya no. Iba a poner un vídeo de instalación de la lámina Dry 80 para verlo así rápidamente.
Esto estamos viendo lo que es una cubierta transitable, donde la hipermerización hecha a base de lámina asfáltica pues no ha funcionado, hay muchas filtraciones. Lo que vamos a hacer va a ser colocar y reimpermeabilizar esta cubierta. En este caso lo que estamos haciendo es, no vamos a retirar el sumidero antiguo, sino vamos a reutilizarlo. La mejor manera es colocar, como podemos ver aquí, una lámina por encima haciendo un corte y luego le vamos a embutir dentro un cono con la propia lámina para sellar y impermeabilizar todo el interior de la misma. A ver, si queremos sellar parte de la lámina, también podemos utilizar una masilla, por ejemplo, polímera MS, que es totalmente compatible. Como he comentado anteriormente, todos estos vídeos los tenemos tanto en YouTube como en nuestra página web. Tenemos vídeo de instalación de todas nuestras láminas, tanto las de exteriores como para piscinas, como lámina en acabado aluminio para terrazas no transitables que se pueden dejar vistas, y todos los sistemas de platos de ducha de obra, tanto en casa como vemos aquí. Se han aprovechado el sumidero ya existente y ahora se va a proceder a lo que es la instalación de la lámina sobre la cubierta. Como vemos, cemento con la flexible sobre toda la superficie, y ya se procede a pegar la lámina y a sacar las burbujas de aire que se puedan generar entre la lámina y el cemento cola. El cemento cola, cuando fragua, suelta ese vapor de agua, que es importante sacar. Bueno, yo creo que el vídeo vamos a pasarlo un poquito hacia adelante para ver cómo se coloca la banda perimetral. La pegamos sobre la zona del rodapié, la pegamos con cemento cola, y luego las uniones entre lámina y lámina, en este caso entre banda y lámina, la hacemos con el adhesivo Sil Plus. Como podemos ver, se puede cortar muy bien, se puede trabajar bastante fácil. Y aquí estamos haciendo lo que es la parte del ángulo interior, igualmente con el adhesivo lo aplicamos y colocamos la esquina. Colocamos la esquina exterior, la esquina interior, y una vez ya tratados los solapes, lo que procedemos es a poner todo el material acabado. También pasa que nosotros a veces les recomendamos más que se haga con el adhesivo, porque con la máquina de calor tiene que ser una empresa especialista en hacerlo, para soldar lo que es la lámina de calor, pero también se puede hacer, ¿eh? Más sencillo siempre con el adhesivo y más rápido. Una vez colocamos el sumidero, procedemos ya al alicatado colocamos todo el pavimento directamente sobre la lámina. Como podemos ver también aquí con las alturas, en 2 centímetros, como comentaba anteriormente, de altura, hemos reimpermeabilizado una cubierta sin la necesidad de haber levantado todo el sistema que tenía anteriormente, con lo cual es una ventaja muy grande. Y bueno, yo creo que ya he terminado. No sé si me quedaba algo más de tiempo para seguir comentando alguna cosa más. Y si no, pues bueno, pues perdón. Nada, Juan Manuel, que no queda tiempo. Simplemente que no queda tiempo para que nos sigas enseñando nada más, porque si no nos vamos a pasar de la hora un montón. Claro.
Y simplemente decir que está todo en nuestra página web, dar las gracias a todos los asistentes por aguantarnos un ratillo, perdón, y cualquier cosa que necesiten, pues se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra página web. Está el contacto, simplemente es meter los datos, hacernos la consulta y nosotros rápidamente le contestaríamos, en fin, tenemos nuestro servicio técnico, que somos nosotros, y vamos incluso a hacer el arranque de obra, en fin, asistencia, damos garantía 10 años de todos nuestros productos, en fin. Simplemente era explicar eso. De acuerdo, Vale. José Manuel. Cualquier consulta que surja, los asistentes se pueden poner en contacto tanto contigo como con Gustavo a través de vuestra página web. Efectivamente, efectivamente. Para eso estamos, para ayudarles en todo lo posible. Pues agradecerte la presentación. Voy a coger yo los mandos para poder realizar la parte de CIPE. Y te cierro también el micrófono. Gracias. Bueno, espero que se oiga perfectamente. Vamos a realizar la presentación de CIPE. Espero no ir demasiado rápida y poder explicaros, como estaba previsto hoy, el funcionamiento del generador de precios. El generador de precios se ubica en el bloque de gestión del CIPE menú de CIPE Ingenieros. También tenemos los programas, bueno, están ordenados por ámbitos, estructuras, MEP, que es la parte de instalaciones, CIPE térmica, o documentación, donde puedes sacar pues, el estudio básico de seguridad y salud, proyecto de demolición o el libro del edificio. Yo tengo aquí el generador de precios abiertos y, bueno, deciros que el generador está disponible para 3 tipos de obra nueva, rehabilitación y espacios urbanos, como se puede ver aquí. Además, también está disponible para 27 países, haciendo que el programa esté adaptado tanto sistemas constructivos, terminología, normativa o materiales a esos países en los que está disponible. También está adaptado, en el caso de España, para colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos, y está disponible en las distintas lenguas oficiales de los países en los que está disponible. En el siguiente apartado, que es emplazamiento, podríamos elegir nuestro término municipal, nuestra provincia. Voy a seleccionar Alicante. La siguiente sería término municipal, también dejo Alicante, que es por defecto. Y el siguiente apartado o capítulo del árbol, hay una recopilación de la normativa estructurada en función del árbol de capítulos del generador de precios, como podéis ver aquí, pues normativa de carácter general, ordenación del territorio y urbanismo, o aquí abajo los capítulos que tienen disponible esta normativa recopilada. En el apartado ya de precios descompuestos nos encontramos con la ventana o la pantalla, por así decirlo, más importante del generador, porque dentro de esta pantalla seleccionamos los parámetros que hacen que el generador de precios sea un banco multiparamétrico para ajustar los precios y rendimientos lo máximo posible a la realidad de nuestra obra en concreto. En este caso podríamos rellenar los datos de superficie total construida, superficie de planta tipo, los números de planta sobre y bajo rasante, o establecer cuál es nuestra accesibilidad, qué topografía tiene el emplazamiento de la obra, la situación del mercado y el tipo de proyecto o la situación, pues viviendas adosadas, si están en chaflán, aisladas, otros usos, edificio plurifamiliar, y también la distancia a vertedero autorizado. Ahora, bueno, para observar cómo se estructura en sí el generador de precios, vamos a ver las unidades de obra de los fabricantes presentes, bueno, algunas de ellas. Pero también, una vez explicado todo esto, os invito a investigar por vuestra parte el árbol, que se modifica en función del tipo de obra que le decíamos al principio, obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. Voy a comenzar con las unidades de obra de Presto Ibérica. Vamos a hablar de la grifería temporizada, que se encuentran en el capítulo señalización y equipamiento, SG griferías y SGL, por ejemplo, si utilizásemos las de lavabo. La 010, pues tenemos aquí soluciones genéricas y además tenemos soluciones de los fabricantes. Aquí tendríamos pues la grifería temporizada que comentaba Gustavo, y después de realizar toda esta selección, la documentación asociada también nos cambiaría. Por ejemplo, tenemos la pestaña de pliego de condiciones. Aquí tenemos las características técnicas, la normativa de aplicación a la hora de su instalación,
condiciones previas que se han de cumplir para ejecutar esa unidad de obra, fases de ejecución, conservación y mantenimiento. También tenemos la pestaña Energía incorporada y emisiones para establecer el consumo de energía de esa unidad de obra, o la seguridad y salud para los riesgos de los oficios que están interviniendo, maquinaria, medios auxiliares, entre otros. Además, en las propias unidades de obra tenemos documentación asociada, como puede ser esto. Esta ficha técnica está asociada a este modelo de grifo. Pues si le pinchamos, se nos abre una ventana del explorador y nos sale la ficha técnica del producto, que también además podéis consultar a través de internet en la página del propio fabricante. También tenemos pues imágenes con cotas en este caso. Voy a enseñar también el sistema de control de griferías que hablaba Gustavo. En este caso voy a enseñar la de múltiples griferías. Aquí tendríamos un sistema multicontrol y también tendríamos el sistema Radaulo, que era el que nos estaba comentando antes. Por ejemplo, aquí sale en el multicontrol la unidad de control que nos comentaba. El generador de precios, una cosa muy útil que tiene para el usuario, es que además guía al usuario en su selección, además de establecer solo soluciones que sean conforme a normativa o que sean ejecutables en la realidad. En este caso, pues tenemos aquí un aviso que dice que se recomienda instalar una unidad de control por cada 10 unidades de grifería. En el caso del programador, pues tenemos otro aviso. Esto ayuda al usuario a establecer cuál es la solución más correcta para ejecutar esa unidad de obra. En el caso de Revestec, me voy a ir a enseñar el sistema de impermeabilización de cubiertas planas que ha enseñado Juan Manuel. En este caso nos iríamos a aislamientos e impermeabilizaciones, capítulo N, impermeabilizaciones y NIG, cubiertas, galerías y balcones. Aquí tendremos sistema Dry 80 de Revestec para impermeabilización de cubiertas planas. Esta unidad de obra pues presenta aquí un catálogo de Revestec y además un manual de instalación de esta lámina que nos estaba comentando. Este esquema de aquí arriba también nos ayuda a identificar las capas de esa impermeabilización, cómo se coloca la lámina, la impermeabilización y cuáles son los complementos, pues los selladores de juntas, bandas perimetrales y el encuentro con los paramentos verticales. También voy a enseñar la NIH, que son locales húmedos. Aquí podríamos ver la impermeabilización de un plato de ducha. NIH 100, que es impermeabilización de ducha de obra sistema Revestec. Esto es una de las soluciones que no ha dado tiempo a enseñar por parte de Revestec, pues la tenemos aquí implementada en el ordenador y seleccionaríamos pues cómo es la lámina del paramento horizontal, cómo son las del paramento vertical y los complementos como en el caso de las cubiertas. Además, en esta unidad de obra veis que se han añadido también dos pestañas nuevas. Sería recepción de materiales, teniendo aquí las condiciones de suministro para los adhesivos para las baldosas, por ejemplo, y además la carpeta pestaña de residuos generados en función del código LER. Todas estas pestañas, para todo aquel que sea usuario de Arquímedes, sabrá que otra de las ventajas del generador de precios es que todas estas pestañas se convierten en listados de Arquímedes para ir completando tu proyecto y poder presentarlo con toda la documentación necesaria. Me gustaría también deciros que si nos vamos al precio descompuesto, bueno, evidentemente si seleccionamos aquí otra lámina, vemos cómo la descomposición cambia, las dimensiones y los precios y los rendimientos se ajustan en función de lo que selecciona también en la unidad de obra, que además, igual que el generador de precios, es multiparamétrica. Estos iconos de aquí nos permiten exportar estas unidades de obra a de varios formatos. Podemos utilizar el BC3 sobre Arquímedes. Si tenemos Arquímedes abierto, pues directamente con esto arrastraríamos, actualizaríamos precios y nos traería la información asociada de estas unidades de obra. También en FIBDC3 y luego también en formatos Excel. Este icono pues podríamos usuarios de Presto u otros programas de mediciones y presupuestos. Lo siguiente que me gustaría enseñaros es que también tenemos el apartado de seguridad y salud independiente con los riesgos asociados a cada uno de estos apartados. Pues aquí tenemos maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, otros. Esta sería la ficha de seguridad y social, seguridad y salud asociada a un compresor portátil eléctrico. También tenemos
Bueno, esto de módulos, costes de referencia según usos, es después de un estudio de mercado y comparar, pues se han llegado a unas conclusiones de que pues, una demolición de edificios en secto, su coste aproximadamente es de 28,61 euros metro cuadrado. Es información para el usuario que la puede tener toda en un mismo programa sin necesidad de consultar la parte. También me gustaría enseñaros el apartado de memoria gráfica de materiales. Esto es, se puede corresponder con un catálogo comercial. Voy a enseñar las partes de grifería. Pues mira, una grifería Presto Ibérica serie SmartTab, que era las que estaba hablando Gustavo anteriormente. A ver si me salen las imágenes. Es una recopilación de las imágenes de esas unidades de obra. A ver, por ejemplo, pues uno de los grifos que nos estaba comentando anteriormente Gustavo, electrónico, ¿no? Con la pantalla táctil. Pues así tendríamos equipamiento para baños, como ha comentado de Presto Equip, grifería de Presto Ibérico, grifería Galindo, entre otros. Y también nos facilita el generador de precios la obtención de detalles constructivos. Yo en este caso, pues, como estamos hablando de ahorro de energía y ahorro de agua, pues voy a irme por evacuación de aguas para que sea relacionado. El detalle lo tendremos aquí. Este detalle se genera automáticamente con la selección que tienes en pantalla y además obtienes la leyenda de ese detalle. Pues si yo cambio la selección de la pantalla, se me modificará el detalle. Podríamos seleccionar aquí otros fabricantes. Por otro lado, y ya para terminar la parte de la estructura del árbol del generador de precios, tenemos aquí manuales de uso y mantenimiento asociados a cada uno de los apartados del generador también. Por ejemplo, pues cubiertas, galerías y balcones. Pues tenemos aquí un pequeño manual de uso y mantenimiento. En aislamientos térmicos, conductos metálicos tenemos otro, también en función de los apartados que tenemos anteriormente. Me gustaría también enseñaros que bueno, el generador de precios está disponible de forma gratuita a través de la página web de generadordeprecios.info y en el apartado de fabricantes, que está aquí abajo, podemos acceder directamente a las unidades de obra de todos los fabricantes que están disponibles para consultar. Yo he abierto pues, Presto Ibérica para enseñaros que todo lo que está en el programa que os he enseñado, que lo he abierto directamente desde la suite de Zipe, podéis consultarlo también en la web. Directamente aquí te salen las unidades de obra de ese apartado y como veis voy a seleccionar la misma que teníamos antes, esta, y es la misma información que tenemos en el generador de precios. Y, evidentemente aquí tenemos una descomposición, un pliego de condiciones, pero si tienes el programa instalado, tienes la seguridad y salud, los residuos generados, la energía, entre otros. Y también tendremos lo mismo pues, para el caso de Revestec. Aquí tenemos su árbol de capítulos y las unidades de obra que hemos visto anteriormente. La misma selección, evidentemente el programa con una estética muchísimo más agradable, pero lo puedes consultar de forma totalmente gratuita a través de la web. Espero que os haya quedado bastante claro cómo se estructura el generador de precios. Os invito a ver los vídeos que se han realizado de otros seminarios que tenemos aquí en el canal de YouTube de Zipe. Por ejemplo, la semana pasada se hizo uno de sistemas vegetales para el envolvente, también se ha hecho de rehabilitación energética, como podéis ver aquí, gestión y documentación de proyectos. Y además, en la página de formación de la página de Zipe, podéis consultar los próximos seminarios online o jornadas presenciales que van a estar disponibles. Siento haber ido muy rápido, el vídeo va a estar colgado en YouTube, espero que hoy o dentro de un par de días. Y sin más, pues agradeceros a todos la asistencia
Y cualquier consulta, pues os remito al departamento de soporte de CIPE o consultar, aparte de esos tutoriales de YouTube, los propios manuales que tenemos en la web para cada uno de los programas. Un saludo y muchas gracias por asistir. Hasta luego.